Eh, También es escritor de melodrama, Santa Suerte, El mundo de afuera, que me encanta, El cielo a tiros, que es, si no estoy mal, su más reciente novela. Y bueno, pues ya está por acá. Jorge querido, qué dicha, estoy muy feliz. Y me estoy tomando una cervecita. Voy a esperar a que Jorge se conecte. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy contento de estar en esta charla Ay, qué rico, yo también estoy súper emocionada. y muchas gracias por esas palabras de presentación. Aquí yo aprendiendo cómo me veo, cómo me sientes de presentadora, cómo se me ve ese personaje. No, aprobado el casting. Ay, ¿qué es esta dicha? Oye, El cielo a tiros esa es tu última novela, ¿verdad? Sí, es la última que publiqué en el 2018. Eh, sí, es que el tiempo pasa rápido, ya va para casi 2 años de ser publicada y ahora está haciendo pues como sus primeras ediciones en traducciones, en otros idiomas y en otras partes también. Si ese es un trabajo que tú tienes ahí bien ganado, ¿no? Porque tus novelas se han traducido a muchos idiomas y han trascendido un montón. Sí, de hecho El cielo a tiros salió hace un par de semanas en los Estados Unidos y en Inglaterra, traducida al inglés, eh, pues en medio de todo del desconcierto de esta pandemia, pero bueno, estamos confiando en que la gente ahora está leyendo bastante, aprovechando pues el confinamiento, entonces vamos a ver cómo funciona. Digamos que es una nueva experiencia como todo, como ha sido todo en estos meses para el mercado editorial, a ver cómo se mueven los libros sin unos lanzamientos como se han hecho siempre, los convencionales, donde el escritor va, hace el trabajo de prensa. Ahora todo ha sido a distancia, pues como nos hemos tenido que habituar en estos meses. Bueno, ya hay gente por ahí conectándose, saludándote, muy emocionada, como yo también, la gente. Yo quería hacerte, los libros han venido, tus novelas han venido como
de atrás hacia adelante con Medellín, ¿cierto? Ahí, digamos, no en orden cronológico, porque un poco el mundo de afuera describe a una Medellín un poco más antigua, más finales de los 70, ¿no? Mediados de los 70, pero luego está el Rosario, que se va más hacia los 80, luego seguiría un poco Paraíso y así. Y luego llegamos al Cielo a Tiros, que es un poco más actual, aunque tiene unos pasajes que llevan a este joven protagonista al pasado. ¿Qué significa para ti Medellín, Jorge, en tu literatura? ¿Y qué significa también un poco esa Medellín que tú describes, que es violenta, que tiene unos malandros, ¿no? Pero que también tiene amor y seducción? Pues sí, es como el escenario natural de casi todas mis historias. Realmente yo no he tenido, lo que decías ahí, un orden cronológico para contar esos fragmentos de historia que he contado de Medellín, porque realmente pues no ha sido como una historia completa de la ciudad, sino que han sido fragmentos de momentos importantes para la misma ciudad y por supuesto para mí como habitante y también como escritor. Hay una cosa que me llama a mí mucho la atención en la literatura y por lo general en la literatura universal, y es que muchos escritores quedamos como atascados en esos escenarios de la infancia. Si tú miras, por ejemplo, la obra de García Márquez salió muy joven de Colombia y de hecho vivió más de la mitad de su vida en México y en Europa, pero toda su obra literaria se concentra en ese Caribe mágico de la niñez. Uh -huh. Y yo creo que hay infinidad de escritores para poner como ejemplo a los que les sucede lo mismo. Yo por ejemplo, llevo más de 25 años fuera de Medellín, viviendo en Bogotá, y, y sin embargo, la ciudad de mis libros sigue siendo Medellín. Yo creo que, yo creo que de todas maneras la niñez es un periodo importante para cualquier persona. Es como la época del descubrimiento, de entrar de lleno en la vida, donde se forman, bueno, se echan raíces, se forman los vínculos afectivos más fuertes, yo creo que se forman en la niñez, y es la edad que nos marca para el resto de la vida. Entonces yo creo que de ahí que muchos escritores siempre tengamos como ese regreso atrás, ¿no? Esa vuelta atrás para empezar como a descubrirnos en los libros, porque realmente también la literatura es un ejercicio de descubrimiento del autor, así el autor, digamos, no se deje ver totalmente en los libros, porque yo siento que yo tal vez me escondo mucho en mis historias, pero ahí precisamente en esa relación con Medellín es yo creo que donde más me dejó ver. A mí me parece muy curioso, Jorge, que me di cuenta estos días que decías en algún escrito tuyo que en tu casa no se leía mucho de chiquito, pero que tu mamá o tus papás estaban inscritos al círculo de lectores y entonces así te llegaban a ti los libros. ¿Cómo llegó la literatura a tu vida y cómo se fue convirtiendo en eso tan importante? Pues Angélica, yo no tengo una memoria muy clara, digamos, de cuándo comenzó ese amor por los libros, ese interés por los libros, pero sí creo que fue desde muy niño porque incluso conservo algunos ejemplares de libros por ejemplo, de cuentos infantiles y tenía colección de los clásicos infantiles, tenía colección de la literatura juvenil. Yo recuerdo que a mí de cumpleaños o pues de alguna ocasión especial, siempre pues, veía que me regalaban libros, entonces yo supongo que era porque me gustaba, pues porque realmente, pues esos eran regalos muy especiales que como te digo, a veces incluso conservo algunos de esos ejemplares y, y de todas maneras, pues era una época digamos, donde la televisión pues estaba había entrado ya, digamos, con mucha fuerza, pero todavía era, digamos, las casas donde el televisor estaba ubicado en una sala,
donde había una reunión familiar en las noches alrededor de ese televisor, digamos muy diferente ahora, donde cada persona tiene su forma de ver una televisión muy Sí. personalizada además. Mm. Y sí recuerdo también que estábamos suscritos a esa, que creo que todavía existe, esa cadena de ventas de libros a domicilio, que era el Círculo de Lectores. A mí me llamaba mucho la atención esos catálogos del libro de lectores del Círculo de Lectores, porque presentaban ya unas ediciones muy diferentes a las que estábamos acostumbrados a leer. Digamos, no era la carátula plana o digamos que casi que aburridora, sino que aquí había mucho colorido, había fotografía en las portadas, la forma como presentaban el catálogo era muy atractivo. Y sí, iban llegando a la casa porque era un compromiso de compra de libros mensual, un libro, dos libros mensuales, no recuerdo. Y, y ahí me fui interesando pues por varios aspectos de la literatura, pero como te digo, fue una afición, yo creo que de alguna manera era una afición que tenía mucho que ver con mi forma de ser. Yo era, en mi niñez era muy encerrado, muy Más introvertido, solitario. muy Ok. solitario, más bien porque pues yo estaba habitando una casa llena de mujeres que hacían mucha bulla y que Bullosa, se iba a decir. pues Paisas, mujer, imagínate, pues que. mujeres paisas como tú y bullosas y llenas de amigas. Y Claro. yo sí yo tenía como sí, siempre he tenido como un temperamento más introvertido. Y entonces, pues el libro siempre ha sido un compañero, un refugio, un compañero, yo desde que tengo un libro no me preocupo de si no hay plan, si no tengo nada que hacer, o si tengo que ir incluso a pues, hacer una antesala para una cita médica. A mí no me preocupa eso porque si tengo un libro, pues yo sé que voy a estar ahí muy bien acompañado. Oye, me gusta eso que dijiste de las portadas con colores. ¿Tú crees que eso a veces qué le hace falta a la literatura o qué le hace falta a la venta de la literatura o a las familias o a los padres para que los niños o los jóvenes se interesen más por leer? Eso es la eterna pregunta, el eterno dilema, porque digamos, estamos de un tiempo para acá, el mundo editorial se ha vuelto, digamos, muy visualmente muy atractivo, digamos, las portadas hoy son bellísimas, se juega con tipos de letra muy novedosos. Hoy en día, por ejemplo, en combinación con las redes sociales, se hacen estos book trailers que también son como un cortometraje, perdón, un trailer para un libro, para, Ujú. para interesar con imágenes y con sonido a que la persona lea. Yo personalmente hago muchas visitas a colegios tratando pues donde se leen mis libros y trato de promover la lectura y la verdad yo no he podido como encontrar cuál es la respuesta para, para fomentar la lectura en los más jóvenes. De hecho, yo tengo aquí un reto en mi propia casa con mi hija que en los primeros años era muy buena lectora, le gustaba que yo le leyera y hoy en día está de pelea con los libros. Entonces, Mm, yo a veces pienso que casi que esto del gusto por la lectura es un gusto como el que le gusta el fútbol o el que le gusta el chocolate, ¿no? Que es mm. algo que se tiene Sí, desde gustos siempre. adquiridos, propios. Sí, obviamente yo creo que lo que yo sí pienso es que de pronto que hay situaciones que alejan a la persona de los libros o le generan, digamos, unos prejuicios frente al libro. Y en eso juegan un papel muy importante los colegios, porque yo creo que a veces esa obligación en la lectura, imponer ciertas lecturas Mm. que a lo mejor no son muy acordes con las edades de los jóvenes lectores, eso puede crear un prejuicio que a veces dura toda una vida, de que la lectura es algo harto, de que la lectura es algo complicado. Entonces yo cuando voy a los colegios, yo pues primero digo, es como fomentar un poco, fomentar el hábito de la lectura por placer, digamos, encontrar en la Mm. lectura una forma de entretenimiento que es posible, porque hay libros de verdad demasiado agradables y ricos de leer.
Y hoy en día creo que hay una razón que cobra mayor fuerza para leer, y yo creo que es precisamente el hecho de uno poderse diferenciar de la manada. Yo digo que estamos en la época del hashtag, del numeral, donde todos vamos poniendo Por numerales tendencias. y tendencias y nos vamos metiendo ahí muchas veces sin siquiera saber qué es lo que estamos siguiendo, o simplemente lo leemos en 200 caracteres y ya creemos que estamos empapados del tema. Entonces yo digo, si queremos argumentos, si queremos tener ideas, si queremos tener puntos de vista sólidos, yo creo que hoy más que nunca es necesaria la lectura, porque yo creo que la lectura hoy en día casi que es tan raro leer que casi que es un acto de rebeldía el hecho de ser un lector. Qué Y, lindo es. y por supuesto que leer te da, eso está comprobado, te da argumentos, te da lenguaje, te da materia prima para argumentar Ujú. en un mundo donde sentimos que estamos como llevados en manada hacia, no sé, a veces incluso a veces hacia los abismos, ¿no? Porque nos vamos yendo sin mucha reflexión. Claro, es muy lindo eso que dices porque ahora justo en esta pandemia siento que se dejan ver realmente las almas, realmente el nivel cultural, eh, incluso el tema espiritual, se deja, se disiluda, se deja ver todo. Y por eso digo como que, digamos, ahora con estos tutoriales, hay tutorial para todo, seguir todo, ¿no? La lectura de todas maneras sí te da una mente distinta, un punto de partida diferente. A ti te Y llegó Shakespeare a los 13 años. sí, yo me fasciné por Shakespeare. Yo no sé qué fue lo que sentí yo cuando la primera vez leí un libro de él, que además fue un libro muy significativo porque era una historia de amor, era Romeo y Julieta. Y, y bueno, las historias de amor siempre me habían gustado en la televisión, en el cine, pero ya verlas pues contadas en literatura, y además es muy extraño que me hubiera gustado tanto ese formato de lectura porque es el formato de libreto, ¿no? Es básicamente contarlo todo a través de diálogos, por supuesto hay acciones, pero es una escritura que no tiene mucha descripción, ¿no? Es Ujú. como leer un guión, leer un libreto, y poco a poco fui encontrando en Shakespeare como que en él estaba casi que toda la humanidad estaba comprendida en las obras de Shakespeare. Digamos, los sentimientos generales de los seres humanos estaban en Shakespeare. El amor, como en Romeo y Julieta, o están los celos en Otelo, en Sí, Hamlet, la envidia, bueno, incluso las mismas comedias que hizo sí. Shakespeare, también está el humor. Entonces, como que en la obra de Shakespeare se recopila todo el sentir humano, y a mí Sí, eso me las pareció pasiones que nos mueven. todo. Absolutamente creo que todo lo más importante del sentir humano está en Shakespeare, y me gustaban esos, no sé, esos personajes tan intensos, pues porque son Sí. de verdad personajes que se están jugando la vida no sé, o por un amor como en Romeo y Julieta, por una idea, por una obsesión, por el poder, no sé, por tantas cosas que son además de una vigencia total, ¿no? Uno puede leer Shakespeare en cualquier momento de la historia de la humanidad y es un libro totalmente vigente. Mm. Es- es- Y, es- y tus libros son muy descriptivos, Jorge. No sé, dímelo tú, tal vez es porque estudiaste cine, ¿no? Pero es muy fácil, lo hablamos alguna vez tú y yo te decía que cuando estaba preparando a Reina, pues incluso para el casting, que no había tenido contacto con Simón, ni siquiera contigo, era solo lo que el libro me había mostrado. Yo, yo recuerdo haberte dicho que el libro ya me había mostrado a mí la reina ahí, porque tú eres súper descriptivo con los momentos, con los personajes, ¿no?
¿Qué crees que de dónde sale eso en tu literatura también? Pues mira, yo procuro que la descripción siempre sea, o el conocimiento del personaje siempre sea como de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Yo digamos que de Reina solamente había una particularidad en su físico que era lo que me interesaba a mí, que era la diferencia de color en sus ojos, Sí, porque, porque en algún momento del extravío de ella con Marlon, pues eso podría ser como un referente para encontrarla a ella, que tenía los ojos de distinto color. Pero de resto, básicamente acuérdate que era como contar una reina, era como una heroína gris, un poco gris, ¿no? Porque en el sentido de que detrás de ese amor supuestamente por Marlon, había muchas cosas escondidas de este personaje. Y entonces era procurando como construirla de adentro hacia afuera, cuáles eran esos matices de ella en su comportamiento. De pronto, de claro, pronto, pero Marlon la describía mucho, decía cosas de ella que a mí me hacían pensar cuando estaba construyendo el personaje, pensaba, ¿será que es así como Marlon lo ve o es lo que Marlon recuerda de ella o es como Marlon quiere verla a ella? Y eso ya también te da un punto de partida para la imaginación. no, claro, y presenta muchas facetas del personaje, porque digamos, sí, había una visión de Marlon de ella que, que a veces en la narración como que más bien contrastaba con lo de Marlon, ¿no? Sí, es verdad. Marlon, claro, el Marlon eran los ojos de un enamorado, y mientras que la narración trataba de ser un poquito más subjetiva. Pero fíjate que es que, yo no sé, hay cosas como muy mágicas y muy misteriosas en la construcción de estos personajes, porque, bueno, tú habías preparado, digamos, un casting para un personaje y Simón y yo conversábamos mucho sobre el casting y te acuerdas que como que no llegábamos a eso y de pronto te vemos en un video y Simón y yo tenemos ese clic y decimos, ahí está, esa es, ¿no es cierto? Y es una cosa que nunca hablamos de decir, esa es porque, o porque tiene el pelo así, o porque tiene la cara de tal forma. No, es una cosa tan interior, tan sutil, tan velada, pero que uno que conoce el personaje desde su creación dice, ahí está la conexión con el personaje. ¿Qué sientes tú que tienes dos libros que han sido llevados al cine, a serie de televisión, también una que fue llevada a las tablas? ¿Qué sientes tú cuando ves ese imaginario puesto en la cabeza de otro y hecho realidad? ¿Qué se siente como escritor? Pues muchas cosas muy positivas, mucha satisfacción porque, bueno, por un lado, yo también pues vengo un poco del cine, estudié incluso, fui primero, quise ser cineasta antes de ser escritor, Sí. eh, y eso pues digamos como que marca como un regreso a ese principio, ¿no? Como decir, pues de alguna manera he vuelto al cine, pero he vuelto de la manera que más me gusta, que es la escritura. Pero también por otro lado, porque estoy plenamente convencido de que todas las artes están conectadas, están conectadas. Hay como unos vasos comunicantes, a veces unos más visibles que otros, pero todas las artes están comunicadas. Digamos, el hecho mismo de que yo escriba este tipo de historias es porque también he visto mucho cine, he visto mucha televisión. Entonces yo creo que es como un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que veo televisión, veo mucho cine, escribo unas historias que están impregnadas de elementos muy visuales y luego esas historias son adaptadas al cine, ¿no es cierto? Es una cosa como que una serpiente como que se va mordiendo la cola. Y no solamente con esto, yo creo que la música, la fotografía, las artes plásticas, todo, todo eso nos influye. Me influye a mí como escritor, te influye a ti como actriz, a Simón como director, y todo está conectadísimo. Entonces yo creo que simplemente lo que está sucediendo ahí es como un proceso natural que tienen las artes de alimentarse unas de otras.
Bueno, hasta ahora nos están saludando Marisae, bueno, hay mucha gente que dice que la saludemos, eh, Monara Loan, bueno, te mandan muchos saludos, hay mucha admiración. ¿Qué es, ¿Cómo estás viviendo este momento, Jorge? ¿Cómo ves esto que está pasando, este confinamiento, esta pandemia? Pues, Angélica, pues por un lado, como te decía al comienzo de esta charla, yo soy muy introvertido, sigo siendo todavía muy introvertido, muy de ambientes muy cerrados, pues de no salir, de no usar mucho la calle. Digamos que la rutina mía como escritor no cambió mucho. Incluso pienso que lo que me ha sucedido es que tengo menos tiempo para escribir que antes, porque hay gente que creería que no, que porque no salgo a la calle, eh, pues tendría más tiempo para escribir, pero no. Digamos que se han juntado como también ciertos oficios de la casa, el hecho de tener a mi hija estudiando aquí en la casa, también eso genera un poquito de caos y pues, de distracción. Claro. Entonces, he tenido menos tiempo, pero la rutina en sí no cambia mucho. Yo realmente lo que hago pues casi todas las tardes de mi vida es sentarme frente al computador, tratar de sacar una historia adelante y en ese sentido no cambia mucho. De alguna manera siento que esta incertidumbre nos afecta a todos en todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces no sé si eso tendrá de pronto por allá como una afectación inconsciente sobre lo que estoy trabajando. Es posible. ¿Ya habías empezado a escribir algo antes Sí, de la pandemia y continúas con ese relato? continúo con ese relato. Sí, básicamente, digamos, he continuado con los dos. Tengo dos proyectos andando. Digamos, esta novela que ya había comenzado antes. Otro proyecto cinematográfico que creo que conoces un poquito. Y, y que he venido ajustándole tuercas a eso junto con el director también, que hablamos hoy, y te mando también muchas saludes. Y, y esos pero son proyectos que ya venían andando. Pero yo pienso que de todas maneras este desconcierto, esta incertidumbre, pues de pronto sí puede tener alguna influencia en todo lo que estamos haciendo, porque yo creo que la forma de percibir la realidad ha cambiado muchísimo, Ujú. ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, que hay. Y sabes que hay una cosa que yo creo que pronto sí me sucedió en el transcurso de la escritura, es que, eh, a ver, sin entrar en detalles de esta historia nueva, porque además no la tengo muy clara, porque de todas maneras es una historia, pienso yo que es muy experimental la estructura que estoy usando. Ok. eh, Creo que en un momento dado perdí mucho miedo a arriesgar más en la historia. Y yo creo que ese perder el miedo a arriesgar era como decir, es que estamos, no, digamos que las oportunidades son para allá, ¿no? Digamos, yo no puedo dilatar ciertas cosas, yo pues el futuro es tan incierto, obviamente esto pues fue un poco más como hacia el comienzo de la pandemia, que el futuro es tan incierto que yo creo que lo que hay que hacer, hagámoslo ya y arriesguémonos ya. Y ese riesgo creo que me ayudó bastante a, a, a mejorar unas cosas de la estructura, consolidar muchas cosas de la estructura de esta nueva historia. Entonces yo creo que Chévere, son porque cosas. esa incertidumbre lo hace a uno tomar decisiones también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y yo dije, pues es que pues no fui tan pesimista de pensar que a lo mejor esta iba a ser mi última novela, pero yo sí dije, pero es que no sabemos, ni sé cuándo la voy a publicar, no sé qué pueda pasar con el mercado editorial, no sé. En ese momento era mucho más incierto que el día de hoy, que hoy vemos un Sí. poco como vemos más luz, digamos, en lo que se avecina, pero en ese momento yo dije, pues es que no se sabe nada, pues yo voy a arriesgar cosas en esta historia. Y eso fue lo que. Entonces, cosas así, yo creo que a lo mejor pueden suceder y pueden tener un efecto en todo lo que estamos haciendo en este momento, incluso
en diferentes áreas, no necesariamente en el área Sí, artística, sino en muchas. pero vas a incluir, digamos, un poco irnos a la literalidad de la pandemia o No, solamente son cositas por ahí, sombras, sí, pinturitas. yo creo que es más eso, como las sombras, las influencias, fantasmas. Además, porque yo presiento que viene, en unos años vamos a tener una oleada de películas, de libros relacionados con la pandemia, que yo creo que De vamos a quedar hasta acá. hasta acá. Sí, seguramente, y además porque, digamos, pues yo que he estado como muy al tanto de lo que sucede, pues hay unas historias que son de verdad dignas de películas y dignas de libros, pues Sí, eh, incluso pues, a nivel personal o a nivel de país o a nivel de grupos sociales o de grupos culturales, pero ha habido unas cosas tremendas en estos meses que seguramente de ahí van a salir unas historias, pues va a haber de todo, yo creo, historias buenas, sí, regulares y malas, interesantes y otras muy flojas, seguramente. habrá de todo, o otras muy efectistas, y, Ujú. y no sé, tal vez más adelante, no sé, porque uno nunca está como seguro de los temas que va a tocar en la literatura y, no sé, y tampoco sabe qué temas va a abordar más adelante, pero pues no sé, Mira, más por aquí adelante. te pregunta Valentina que cómo construyes los personajes, que cómo decides ponerlos a hablar a los personajes entre ellos. Pues a ver, no hay propiamente una regla. Yo lo que sé es que, digamos, para una historia, yo procuro tener como unos 3 o 4 personajes pensados y con los que he vivido unos meses en la cabeza, ¿no es cierto? Y trato de, pues primero de ponerte como a pensar en un nombre, pensar como en ciertas características muy elementales, muy básicas, y convivir con ellos. Ujú. Hay un momento que es muy extraño, que es en el que tú te sientas ya frente al computador a tratar como de describir esos personajes y de comenzar a contar una historia, pero todavía sin tener muy claro cuál de ellos la va a contar, o si tal vez ninguno la va a contar, y va a ser un narrador omnisciente el que va, a ser, va a ganarse esa voz de narrador. Y es un proceso bastante largo, es un proceso básicamente como de ensayo-error, como decir, voy a empezar a contar la historia por aquí, la va a narrar de estos personajes que tengo en la cabeza, creo que este sería el narrador adecuado. Hay Ah, veces que ok. no, hay veces que no funciona y entonces me devuelvo e intento con otra voz, con otro de ellos, ¿no es Ah. cierto? Y hasta que yo sienta como cierta comodidad en esa voz narradora. Es decir, ¿cómo me siento mejor? Si contando la historia desde el punto de vista de Reina o lo cuento desde el punto de vista de Marlon, por ejemplo, Paraíso Travel. Obviamente, pues por muchas razones me sentía más cómodo contándolo desde Marlon, entonces ya avanzo, ¿no es cierto? No quiere decir que siempre lo haga desde el punto de vista masculino, porque también he hecho el ensayo de contarlo desde una mujer, o Sí, también. Rosario es una novela contada un poco desde el punto de vista de Rosario. No, pero fíjate que engaña mucho porque también es el tipo Sí, es enamorado. verdad, es el tipo enamorado que Sí. habla sobre el fantasma de ella, ¿no? Sí, es Pero, por verdad, es ejemplo, verdad. Santa Suerte es una novela muy femenina, son 3 voces, 3 hermanas, 3 mujeres, y cada una está contando su voz. Bueno, o 2 de ellas, si mal no recuerdo, la cuentan en primera persona. A veces uso el narrador omnisciente, que es el narrador, pues, que da ¿no? Como esa voz que cuenta en tercera persona, que es un observador de lo que está sucediendo y cuenta lo que observa y va un poco más, que cuenta también lo que piensan los personajes. Pero te digo, es un proceso más bien de búsqueda en las primeras 100 páginas, donde a veces me tengo que devolver mucho. Un personaje a veces me lleva a que necesite construir otro para,
para que lo acompañe, no sé, o para que le haga contrapeso. Y así, es una búsqueda hasta que ya vas encontrando, ya los vas conociendo. A veces la misma escritura te da personajes, la misma escritura te va dando pistas para conocer más esos personajes que ya tienes escritos. Hay personajes que han entrado tratando de sacarme de un apuro en un capítulo y terminan quedándose hasta el final de la novela. Ah, Es un proceso, por eso son procesos tan largos, pues, porque claro. Y son como de procesos. ensayo, error, porque ir y tener que volver en la narrativa, o sea, es como Sí. para volverse loco. Pues yo te digo, yo he estado en 50 páginas de una novela que no es poco, pues pueden ser varios meses de trabajo y de pronto digo, esto por aquí no es, por aquí no va y me devuelvo a comenzar de cero y digo, voy a probarlo a contarlo desde otro tiempo, cronológicamente, o voy a probarlo contándolo desde otro personaje y así voy avanzando. No se pierden, digamos que totalmente lo escrito, porque digamos que eso ya es calentamiento, eso es conocimiento del ambiente, de la historia, y a veces algunos de esos fragmentos pueden de pronto utilizarse más adelante, o por lo menos ya has ganado mucho en el conocimiento del ambiente, sobre todo, que eso también, eso cuenta. El- Cuántas horas al día dura sentado escribiendo? yo no sé si escribiendo, pero yo me siento frente al Bueno, computador. aquí frente al Sí, computador viendo en la página de Word. exacto. No, mira, yo escribo mucho, yo prefiero escribir como por las tardes, entonces a veces empiezo como 2:30 de la tarde y me voy como hasta las 7:30 de la noche, ¿no es cierto? Pueden ser 4 horas, 5 horas, 5 horas y media. Hay veces que no pasa nada en las primeras 2 horas y después no sé qué sucede y comienzo a avanzar en la historia. Hay veces que en media hora hago lo que no hago en una tarde. Pero no sé, yo pienso que estar frente a ese computador, frente a esa pantalla en blanco, es parte del proceso, ¿no es cierto? Es como, Llegas a esa habitación, ¿escribes donde estás o escribes en otro espacio? no, realmente pues este no es mi lugar de trabajo, digamos, esto es una pequeña biblioteca que tengo en la casa, Sí. donde a veces trabajo o hago otras cosas, pero prefiero salir de la casa. Ok. Tengo un estudio muy cerca, voy Mm. caminando, es muy cerca. Es un estudio pequeño, pero ya ahí no hay desorden, no hay libros, ni siquiera. Hay un escritorio, casi que no tiene nada, y un computador. Entonces, ahí tengo muy pocas distracciones. ¿No pones ni siquiera música, Jorge? No, no puedo poner música porque me distrae. A mí me distrae una mosca, pues. Eh, Me ha pasado incluso que del estudio es un punto alto y tengo una vista bonita de Bogotá y hay veces que bajo el blackout, bajo la cortina para no ver los aviones, por ejemplo, para no ver nada, porque es que la distracción es tenaz. Ay, Y pero llegas y te preparas por lo menos un café o algo, sí, nada de eso, sí. sí, un café o tomo agua o... Pero no te pones con melindros de escritor, entonces ahora mi taza y No, mi, ni prendo velas, mi pues porque capa. hay unos que prenden velas o hay hay cosas terribles en la vida de los escritores. Pues yo tengo un amigo español, que fue José Ovejero, que ganó también un premio Alfaguara, y José tiene que escribir parado, de pie, y se pone una tela negra para cubrirse la cabeza y el computador. Como, ¿te acuerdas como esas cámaras Sí, de sí, fotografía como, antiguas? sí, sí. Escribe parado y cubierto con una tela negra. Eh, No. pero no, yo no llego a ese punto y a veces incluso hago pausas para contestar algún correo electrónico. A veces me pasa mucho que durante la escritura tengo que hacer consultas, ¿no es cierto? De gramaticales o de algo de la historia, ¿no es cierto? Si tengo dudas sobre algún lugar o sobre alguna cosa de la historia, hago pausas y me meto ahí a consultar.
Eh, no me desconecto del todo, digamos, pero sí, es en silencio total. El silencio para mí sí es lo más, es lo único necesario para poder trabajar. En ¿Qué ese significan para ti los reconocimientos, Jorge? Ahorita que mencionabas el premio Alfaguara, que fue por melodrama, ¿verdad? No, fue por el mundo de afuera. El mundo de afuera, por el Sí, mundo de afuera. pues Angélica, básicamente yo siempre recuerdo, yo hice un taller en Medellín antes de venirme a vivir a Bogotá. Ese, que es- Antes de venirme a vivir a Bogotá hice un taller con Manuel Mejía Vallejo, pues un escritor antioqueño que ganó también el Rómulo Sí, Gallegos. Yo hice un taller con él que me sirvió muchísimo. Y yo me acuerdo que él nos dijo una vez una cosa que yo no entendí en su momento. Y él decía, los premios dicen mucho y no dicen nada. Yo no entendía muy bien qué quería decir con eso. Cuando gané los premios entendí qué quería decir, porque dicen mucho, porque a mí personalmente me llenan de confianza y de seguridad para seguir adelante. Es decir, como que me dicen, hágale que va como, bien. Sí, una palmadita aquí, hágale que va bien. Pero cuando después de un premio tienes que escribir un libro, otro libro, ahí es cuando sabes que el premio no significa nada, porque tienes que volverte a reinventar, tienes que... mm, Hay una cosa que yo aprendí muy rápidamente y es que lo que te sirvió para un libro y que de pronto te sirvió bastante, a lo mejor para el próximo no te va a servir. Las preguntas que te formulaste para un libro no son las mismas que te vas a formular para el libro siguiente. Y por supuesto las respuestas no van a ser las mismas. Eh, Esto pensando en que, por supuesto, no quieres, si no quieres repetirte. Digamos, Rosario Tijeras para mí pues, fue un premio, ¿no? Porque el solo reconocimiento que tuvo de los lectores, sí, el libro mismo. el libro mismo fue un Mm. premio y claro, a mí todo ese boom que tuvo, la acogida que tuvo el libro, a mí me dio mucha confianza, mucho ánimo, fue definitivo para yo poderme dedicar a la literatura. Pero cuando tuve que escribir otro libro, después de Rosario Tijeras, yo no quería trabajar temas relacionados con narcotráfico y quería alejarme de ese personaje y tenía que construir otra historia. Ahí es cuando uno dice, es que ya entendí lo que decía Manuel Mejía, ¿no? Aquí, no sé, aquí de nada sirve lo que ganaste en el otro libro, tienes que comenzar de cero y ahí tenía que comenzar a romper con lo que había hecho. Fíjate que escribir una historia como Paraíso Travel sobre inmigrantes indocumentados y no tocar el tema narco era un reto, porque Claro. era casi que una obligación meter ese tema y yo de todas maneras lo evité. Me acuerdo que en la película lo íbamos a meter en algún momento dado y también decidimos que no iba a ir, no había nada narco para la película. Yo no considero que tu literatura sea, pues, de narco. Yo más bien creo que hay mucho malandro desde distintos puntos. Hay mucho pillo, hay mucho, e incluso en el mundo de afuera, pues están estos secuestradores queriendo, ¿no? Levantarse esa plata, pero te relacionan mucho con el narcotráfico Mucho. y te cuestionan mucho por eso, así como me dicen a mí a veces que, ay, pero solo narconovelas, pues, Angélica, como si solo yo haya hecho narconovelas. No, totalmente. A mí me pasa eso siempre que hablan pues, es más, cuando hay ferias del libro, encuentros literarios, siempre me invitan a las charlas que tienen que ver con narcoliteratura. Y la verdad, te digo la verdad, hasta El cielo a tiros, que fue la última, solamente Rosario Tijeras era la única novela que entraba de lleno en el narcotráfico. Hay otras historias que de pronto pasa tangencialmente el narcotráfico porque hablábamos al comienzo, yo estoy contando Medellín en diferentes momentos y pues es imposible, pues muy No, difícil contar no una pasar vez. por ahí de largo, pues. Sí, Mm. y eso que he pasado un poco de largo, pues un poquito así tangencialmente lo toca, pero realmente hay dos historias que están ahora pues con las que yo me comprometo con el tema narco y es el Rosario Tijeras y El cielo a tiros.
Y eso que, porque el cielo a tiros de alguna manera es como a una mirada a, esa, a lo que dejó Rosario, Exacto, sí, al pasado, a ese al pasado de Rosario. rezago Todo esa, del narco, sí. exacto, toda esa fiesta loca que fue Rosario Tijeras, que fueron los años 80 con muertos, con excesos, con droga, pues el cielo a tiros es una mirada de veintitantos años después a esa misma sociedad. Y, y el Que, mundo de que, afuera, que así no nos gusta, dejó en ciertas personas una narcocultura, una narcoestética, ¿no? También. y que sigue vigente y que se sigue dando, pues yo pongo un ejemplo muy actual y es cuando uno oye tantas personas que últimamente les ha dado por, no sé, pues han quedado registradas en las redes sociales con su famoso, es que usted no sabe quién soy yo, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en toda Colombia. Eso es una herencia del narcotráfico, eso es una cultura traqueta, ¿no? El, 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 el poder el desafiar a otra persona con un supuesto, con, no sé, con un supuesto valor que uno tiene agregado, que antes era con los narcos porque tenían el poder de las armas, porque tenían el poder de la mafia, y ahora no sé, será el poder de los contratos, el poder de la política, el poder de la contratación, tantas cosas que hay pues que hacen Sí, que tanta gente diga, eso, usted no sabe quién soy yo. no sabe quién soy yo. Es Pe- verdad. pero eso es una cosa que quedó enquistada desde hace muchas décadas. No, y que yo soy de las que piensa que para reflexionar y para sanar hay que hablar. Y para eso hay que hacer, o sea, uno tiene que hablar desde donde uno hace, desde donde uno se expresa, ¿no? Y en Y tu caso, Angélica, pues la literatura. y todas las culturas se han contado a sí mismas. Total. Desde que, si nos remontamos a la historia de la literatura antigua, todas, los antiguos griegos, la Grecia clásica, se contó con la Ilíada, con la Odisea, y se Mm. contó en la Ilíada con una guerra tremenda. Y de ahí para acá, todas las culturas se han contado a sí mismas, y eso es un derecho que tiene cada cultura, además. Claro, no, pues cuántas veces no se ha hablado en la literatura y en el cine del holocausto nazi, o sea, de De todas las Vietnam, maneras de, de Vietnam, o sea, de todas, desde todas las miradas, desde todos los ángulos. no, yo, ¿Cuáles? Dime. no, yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, a contarnos Sí, y que si tenemos que seguir hablando de narcotráfico, porque el narcotráfico sigue enquistado en nuestra sociedad, pues lo seguiremos haciendo. Como están las historias de la violencia del paramilitarismo, de la guerrilla o de la delincuencia común, pues tantas cosas que tenemos que contar, es porque nos duelen y nos confrontan. qué bueno que mencionas eso del paramilitarismo, porque yo creo que cuando podamos hablar a carta abierta de ese tema, se escribirán y se dirán muchas historias realmente, porque es que hasta ahora se pueden medio contar. Hay demasiado temor todavía, ¿no? Sí, pero es que yo creo que no hay que perder, digamos, no hay afán en ese sentido. Fíjate que todavía escritores, escritores y cineastas, por ejemplo los españoles, hoy en día siguen contando la Guerra Civil Española. Y estamos hablando pues de cosas del siglo pasado y todavía sigue generando inquietudes en la sociedad y obviamente hoy en día se cuentan con mayor libertad y con más variantes además. ¿Cuáles son esos libros que a ti te han inspirado en, en, en tu carrera? Pues, Angélica, yo creería que O esos todos. autores. Sí, tal vez autores, porque primero creo que todo lo leído me ha servido. Lo bueno, lo regular y lo malo, porque es que hasta lo malo, o lo que yo he considerado malo, porque es que yo digo, esto es lo que no puedo hacer, a esto es lo que no debo llegar, ¿no es cierto? Eh, y a los que no he llegado por buenos, pues también de todas maneras son muy inspiracionales, ¿no? Porque pues no sé, yo a veces leo a Borges y digo, pues bueno, nunca seré como él, pero por lo menos hago el esfuerzo de buscar esa perfección que a lo mejor nunca va a llegar, pero en ese esfuerzo
por lograrla es donde uno tiene pues estos resultados, ¿no? Eso creo que lo decía, algo así similar decía García Márquez, que uno tenía que pensar que está haciendo una obra maestra como para que el resultado sea medianamente presentable. Mm. Eh, pero yo creo que pues hay los autores del boom latinoamericano fueron muy importantes para mi formación, eh, porque en ellos primero pues el hecho, yo estoy contando mi realidad, ¿no es cierto? Yo no soy un escritor de novela histórica, ni tampoco de ciencia ficción, yo soy un escritor del momento actual, pues si acaso me voy como unos añitos atrás, unas décadas atrás, pero de todas maneras eso lo siento, es muy reciente, pues es de mi época, de la época en la que yo todavía estaba vivo. Y en ese sentido, los autores del boom latinoamericano me sirvieron mucho porque ellos eran esos autores que estaban contando la realidad que estaban viviendo. Un Mario Vargas Llosa, un Juan Carlos Onetti, José Donoso, fueron muy importantes. Han sido también muy importantes los escritores norteamericanos, en el sentido de su narrativa, de su forma de contar las historias, de una forma como es una forma tan simple de narrar que cuesta mucho trabajo lograrlo. Yo lo sé porque lo he intentado. A veces uno llega, y muchos escritores que comienzan llegan a la literatura pensando que la buena literatura es el lenguaje elaborado, rebuscado, así como trabajado con muchas palabras, muchos adjetivos, muy adornado, Sí, muy rimbombante. muy rimbombante, y eso no es precisamente todo lo contrario. ¿Qué es lo difícil? Lograr esa sencillez, esa simpleza, donde uno está sintiendo todo y pasando páginas, que todo le suene tan natural como que parezca que alguien se lo está contando uno al oído. Entonces, en ese sentido, la literatura norteamericana ha sido bastante importante para mí, eh, pero en general creo que todo. Y de todas maneras, los autores han sido como afines a mí, también de acuerdo a las edades, ¿no es cierto? Yo creo que la adolescencia tuve mis autores en la adolescencia, en mi juventud, pues como que unos han ido y vuelto, pero también he ido cambiando muchísimo de ese tipo de autores y ese tipo de literatura también. Mira, aquí preguntan, alguien hace una pregunta, entre tus primeras publicaciones resalta Maldito Amor de cuentos. Desde ahí la mayoría han sido novelas, salvo La Niña Calva. ¿Se debe a alguna influencia narrativa o a qué se debe el cambio? A que hayas hecho cuentos y luego Y acabo novelas. de, y acabo de acordarme que tú protagonizaste un cuento mío adaptado al cine, a un cortometraje, y que yo nunca lo vi. ¿Cuál? Eh, Viaje gratis. Ah, ¿Te acuerdas de ese? oh sí, es Yo, verdad. yo yo nunca lo vi. Ah, bueno, pues lo vamos a buscar para que lo veas. Sí, nunca lo vi. Pues mira, yo creo que hay un factor que es importante y es el factor editorial. Por alguna razón que yo todavía no entiendo muy bien, en Latinoamérica el cuento es un género que editorialmente no tiene mucha acogida. Los editores dicen que no publican cuentos porque a los lectores no les gustan. Algunos lectores dicen que no, que es que no hay mucha oferta de cuentos. Entonces yo me di cuenta desde el primer momento, digamos, cuando mi primer libro fue un libro de cuentos, Maldito Amor, y un libro que incluso ganó un premio nacional, y me di cuenta de que con ese libro de cuentos no iba a lograr incursionar en el mercado editorial. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, voy a escribir una novela, era una novela corta, Mala Noche, y, y, y la novela, de hecho, sí tuvo un poquito más de entrada. Luego de Mala Noche vino Rosario, y ya con Rosario pues ya empezó una dinámica en mi vida completamente diferente, pero sí me di cuenta de que de que el libro de cuentos era un producto que no era muy bien recibido
en el medio editorial. Lo digo con tristeza porque es un gran género y digamos que yo de por sí soy un escritor muy lento, entonces me cuesta mucho como trabajar simultáneamente las dos cosas. O hago una novela o hago un libro de cuentos, pero no puedo, entonces me demoro tanto haciendo una novela que no me queda tiempo para los cuentos, aunque pues lo que hacía lo que hice durante un tiempo fue de pronto descansar de la novela, porque a veces no sabía hacia dónde iba o necesitaba hacer como una pausa en la escritura y ahí hacía un cuento. Y esos cuentos a veces los publicábamos en revistas, ¿no es cierto? Ujú. En una revista o en un libro, en una antología, por ahí que se hiciera de cuentos que me invitaban a participar, a veces lo hice. Así surgió, por ejemplo, La Niña Calva, que es un cuento infantil, entre comillas, porque parece que no, que quedó aterrorizando bastante a los niños cuando lo leían, pero, pero eso fue una pausa que hice como en el trabajo de una novela y cosas así, pero ojalá tener como el tiempo para poder hacer novela y poder dedicarme a un libro de cuentos, pero es una cosa extraña que sucede mucho en Latinoamérica porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, el género del cuento es un género que es muy bien recibido y allá sí se publican muchos libros de cuentos. Pero mira qué particular eso que dices, porque entonces el cuento es para la literatura como los cortometrajes son para la cinematografía. También es como un placer hacerlos, pero no tienen salida ni venta. A los productores no les Sí, gusta comercializarlo. sí, no encuentran como dónde acomodarlo, pues, ¿no es cierto? Exacto. Más allá de a veces ponerlo pues, no sé, en las salas de cine de Colombia antes de empezar la película, Sí, cuando la gente sí. y además es cuando la gente apenas se está acomodando y llegando tarde, ¿no es cierto? Como yo siento que de alguna manera no se le tiene el respeto al género del cortometraje, que es un género tan importante que incluso entra en las categorías de los premios Oscar y de los premios internacionales. No, pues es que las narrativas cortas son un acierto Es un también. acierto. Y Para, ser breve es muy difícil. es muy difícil. Es, Sí. es muy difícil. Para mí, mientras más brevedad haya en el género, más difícil es. Por eso yo, por ejemplo, nunca me he metido en la poesía, porque siento que es el género más difícil de todos, precisamente por la exigencia que tiene en la brevedad, porque es con lo mínimo decirlo todo. Ay, Jorge, eres un conversador divino, se nos está acabando ya el tiempo de este live, pero quiero hacer como un ejercicio. Me encantaría que recomendaras en lo posible un libro para los jóvenes, para los niños, uno para los jóvenes y algo chévere para leer en esta época de pandemia. Bueno, mira, yo tengo mala memoria, pero para los jóvenes, yo recuerdo que hay un libro para los muy jovencitos. Hay un libro muy divertido y muy bien escrito de Ricardo Silva que se llama En orden de estatura. Es una novela que incluso yo se la recomiendo hasta a los adultos, porque es una novela muy bien escrita, muy divertida, te hace reír y yo creo que en estos momentos también de tanta tensión y de tanta información negativa, es de pronto bueno como Es hacernos como necesario. es necesario hacer como una pausa y ponernos en blanco y de pronto meternos en una historia que sea rica de leer. Eso me parece pues un recomendado muy bueno. Y el otro que me decía si es una historia como para estos tiempos. Mira, hay un libro que yo pues ya me he cansado de repetir y de recomendarlo. Es una novela incluso breve que se llama La carretera de Cormac McCarthy. También la llevaron al cine, pero yo recomiendo que mejor primero leer. Y es una buena película, pero es mejor primero leer. Este libro es maravilloso. Y es un libro que de todas maneras nos pone a reflexionar mucho en este momento, porque es una historia post-apocalíptica. Es una historia donde en este mundo ha pasado algo. ¿No? El autor no, el autor se llama Cormac McCarthy, es un autor norteamericano. Ha sido adaptado al cine también no sé si alguna vez viste Un país para viejos con No, Javier Bardem, que ganó el Oscar no. la película. Ah, sí, no, no la he visto, o no la Es una buena recuerdo. película. Bueno, este autor plantea un escenario post-apocalíptico donde un padre con su hijo pequeño tratan de caminar en los Estados Unidos hacia el sur buscando el mar,
buscando un poco de calor, porque además no hay luz, no hay, lo que ha pasado en el mundo lo ha dejado al planeta en la total oscuridad, no hay luz diurna. Y la situación se ha vuelto tan caótica, tan extrema, que los seres humanos nos hemos vuelto como animales, casi que estamos sobreviviendo por un poquito de comida. Y es una historia muy bella porque además es una historia sobre la paternidad y sobre la imposibilidad de un padre de proteger a su hijo, digamos, que más allá de buscarle un poco de comida, se ha dado cuenta de que no puede hacer nada más para protegerlo. Es una historia muy bella, se llama La carretera, es una novela muy breve, pero dura, fuerte y al mismo tiempo bellísimamente escrita. Ah, bueno, buenísimo. ¿Qué estás viendo en televisión o en series o cine? Pues he visto, yo procuro, pues no solamente en la pandemia, siempre procuro ver mucho cine, pues porque siento que también es como un alimento para lo que hago. Eh, Estoy viendo una serie francesa que se llama La Trêve, que es como la tregua, Ok, eh, que en Netflix me ha gustado bastante. Perdón, es una serie belga, creo, es de Bélgica. ok. Me parece, nunca había visto pues nada hecho en Bélgica, entonces me llama mucho la atención. Y de cine recientemente, pues hay una película para recomendar que me pareció bellísima, que se llama El sol que abraza, pero abraza con S, de quemar, ¿no? Ok. Es una película si no estoy mal, es de Taiwán. Es una joya, te digo, Angélica, es una película que es una joya del cine. No sé por qué no ha sido como tan publicitada, ni por qué no estuvo no participó de pronto en otros premios, pero es una película digna de verse en Netflix. Asun se llama en inglés. Sí, Sí, es una película, se a llama ver, de Shung Mong. Sí, es China, es China, República China dice. No, sí, ok, bueno. sí, Y está en Netflix también. sí, es maravillosa. Te digo, hay que tenerle un poquito de paciencia, no asustarse, no pensar que va a ser como la primera escena, porque todo cambia después de la primera escena. Es una cosa maravillosa. Ok. Ah, me Eh, encanta. Así hay esos que, puntos de sí, giro sí, rapiditos. sí. No, y con unos giros también a lo largo de la película que te dejan con la boca abierta. Por ahí preguntaron que si tienes tus cuentos en alguna plataforma digital para que la gente pueda acceder a ellos o tus libros también digitales. ¿Están? Sí, los libros están todos, digamos, sí, están en digital, están en Kindle, creo que están en iBooks, se consiguen en versión digital. Ok. Igual yo Sí. los amo así, ¿eh? Yo saqué mis libros, me faltan unos, pero aquí tengo estos, que los quiero mucho. Bueno, no, muchísimas gracias. No, gracias a ti por charlar conmigo, que pues nada, estoy aprendiendo a hacer esta vaina, dándole a la gente algún entretenimiento, inspiración, un poquito de amor, Jorge. No, No, gracias a no, ti por charlar conmigo. está muy bien y yo creo que yo lo que creo es que esto va a quedar, este tipo de charlas, ese tipo de encuentros van a quedar, porque fíjate que es fácil, hemos tenido 70, 80, 100 personas aquí que han pasado a mirar y, y seguramente va a ser algo que continuará porque es fácil y aprendemos muchísimo y nos volvemos a encontrar y hablamos de todo un poquito. Sí, 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 igual la gente sabe que esto queda un rato subido en mi IGTV y luego se va a mi canal de YouTube, así que la gente va a poder verlo una y otra vez, una y otra vez. Qué bueno. Saludos, cuídate mucho. Bueno, y nosotros tenemos otros temas pendientes que hablaremos más adelante. Sí, señor, que no serán por acá todavía públicamente. No, pero vienen cosas muy buenas, ¿no? Bueno, sí, vienen cosas buenas. Ya, yo hoy estoy optimista. Hoy es un lunes optimista. Sí, se está aclarando el panorama. Esperemos que siga mejorando Sí, todo. sí, así será.
Besos. Gracias a todos por acompañarnos. Chao. Bueno, pues muchas gracias a Jorge, muchas gracias a todos los que se conectaron por acá, a todos los que preguntaron y estuvieron interesados. El miércoles nos vemos, voy a hacer una ronda de cazatalentos, así que en serio, digan, planeen, por favor, sus ventas, sus emprendimientos, para que puedan hacerlos visibles un ratito, unos segunditos por acá. Los quiero, nos vemos. Chau, chau.